hemos preferido a ti, te hemos elegido a ti, porque tú eres el todo en nuestras vidas. Y ahora, Señor, queremos recibir la palabra oportuna y necesaria que tienes para nuestras vidas, Señor, que pueda producir fruto, que dé gloria y honra a tu nombre, que pueda abrir nuestros ojos, los ojos del corazón, para entender, para saber, para discernir, para vivir nuestra vida sabiamente, Señor, instruidos por ti, porque entendemos que tu palabra es lumbrera a nuestro caminar, lámpara a nuestros pies, y que es la antorcha que tenemos, por la cual tenemos que dirigirnos hasta el día de Jesucristo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Sí, Señor, nos exponemos a tu palabra, danos un corazón hambriento por ti y dame, Señor, a mí la capacidad de poder transmitir las verdades eternas que tú tienes escritas en tu palabra, el sentir de tu corazón, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, que pueda yo transmitirlo, Señor, y que todos podamos ser edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados, como está pasando con los domingos, estamos teniendo los jueves un mensaje continuado muy importante que pues era algo que ya era necesario, había premura en predicarlo, porque si usted lo piensa bien, pues está cerca la venida del Señor, ¿verdad? Las señales están ahí, el día que no sabemos, la hora que no sabemos, el Señor vendrá y no se tardará en venir, ¿verdad? Miramos a la higuera y vemos que ya ha retoñado, ¿verdad? Que está cerca el verano, y Jesús dijo, entonces cuando veáis que la higuera ya está reverdeciendo, entonces sabed que está cerca mi venida, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver las señales que nos indican que está pronta la venida del Señor. Cuando digo pronta, no sabemos cuándo puede ser, quizás sea más cerca de lo que pensamos, quizás sea... no sabemos los años que puedan pasar. Yo, conforme veo el panorama, no creo que pase mucho tiempo, pero nunca se sabe, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces el tiempo no computa. Imagínense que llevamos como 7000 años de existencia del ser humano sobre la tierra, más o menos, aunque la tierra tenga más, puede tener millones de años, no sé, los que tenga, pero el ser humano en la tierra con Dios lleva unos 7000 años, pero ¿qué son 7000 años para Dios? Como 7 días, entendemos, ¿no? Entonces, pero está más cerca su venida de cuando creímos. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos predicando acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que ese es el centro, el eje del Evangelio. Lo más importante del Evangelio es esa verdad. Nosotros no pensamos en esas cosas. Jesucristo, si murió y resucitó, nosotros tenemos garantía en Él de que si Él ha resucitado, nosotros vamos a resucitar. Porque dice la Escritura que Él ha sido hecho primicia de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hecho. Y los que hayamos quedado, cuando venga el Señor, dice que el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que los que hayamos quedado, pues seremos arrebatados juntamente con los que ya durmieron en Él para encontrarnos con el Señor y estar ya a vivir eternamente y para siempre en ese reino celestial, en esa nueva Jerusalén, en lo que el Señor está preparando para nosotros y que se manifestará el día de la venida de Cristo. Entonces, si pensamos, nosotros no pensamos en estas cosas, vivimos nuestra vida, se nos queda muy lejano pensar en la muerte, pero la muerte está más cerca muchas veces de lo que nos imaginamos, porque la vida del hombre, que son 70, 80 años, dice Moisés en el Salmo 90, en los más robustos pueden ser 80, pero con toda su fortaleza en molestia y trabajo. La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y hoy estás vivo, pero mañana puede ser que tengas un accidente o que te venga una enfermedad y que tú, pues, partas con el Señor. Y eso va a ser lo más importante. La hermana Blanca falleció la semana pasada y ella tenía mucha paz, mucha tranquilidad hasta el final, tenía seguridad de a dónde iba. Y pues ella estuvo cantando, alabando al Señor hasta el último segundo de su vida. Esa tranquilidad, esa paz es lo que nos da la seguridad de saber a dónde vamos, porque creemos en Jesucristo y tenemos en cuenta que Él, como dijo en Juan 14,
dijo, no se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. En la casa de mi Padre hay mucho lugar, muchas moradas para habitar. Me voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, si no hubiera lugar para vosotros, yo lo habría dicho. Pero yo me voy a preparar lugar y cuando esté todo listo, entonces vendré y os tomaré para que estéis conmigo para siempre. Así que se está preparando algo hermoso, celestial, eterno, en los cielos, hermoso para nosotros, y Cristo nos transmite esa seguridad, esa paz, para que no se turbe nuestro corazón cuando tengamos que enfrentar el valle de sombra de muerte que habla en el Salmo 23. Podremos estar confiados, estar tranquilos, porque tenemos seguridad de cuál va a ser nuestro futuro, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero digo que es difícil pensar estas cosas, porque nosotros pensamos en el hoy y en satisfacer nuestras necesidades hoy. Pero es importante, y la Biblia habla muchísimo acerca de ello, el poder proyectarnos, ¿verdad? Y coger esa perspectiva de eternidad que el Señor quiere. Porque hemos estado estudiando 1 Corintios 15, cómo el apóstol Pablo realmente, como él trabajaba, se esforzaba y daba su vida para que esta verdad pudiera llegar a todos los hombres, para que todos pudieran. De hecho, vamos a ver un versículo que el Señor me mostraba ayer en Hechos 26, versículo, creo que es el Hechos 26, 23, a ver si es ese, Hechos 26, 23. Fíjense, aquí está predicando el apóstol Pablo, contando su testimonio a Agripa y a otros muchos que le estaban escuchando. Dice que él no fue rebelde a la visión celestial, que predicaba a grandes, pequeños, niños, mayores, a todo el mundo estas verdades del Señor. Y dijo que el Cristo había de padecer y ser el primero, es el primero de la resurrección de los muertos. ¿Seguimos? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjense lo importante que es creer en la resurrección de Cristo y que Él es el primero, Él es primicia, es hecho primicia. Después seremos nosotros en el día de la venida del Señor. Si pensamos en la muerte y en la resurrección de Cristo, eso nos encamina al día del Señor, a su venida, ¿verdad? Y a proyectarnos y a esperanzarnos y a gloriarnos en esas cosas tan hermosas que el Señor tiene preparadas para todos aquellos que le aman, que están esperando su venida y van a recibir la corona de justicia en aquel día. Entonces es importante, fíjense que esto lo predicaba Pablo y se desgastaba para que todos, para poder dar esa buena nueva, esa buena noticia. Para luz, fíjense, dice para luz, esa es la luz, ese es el evangelio que predicamos. Que no se acaba aquí la vida, amado. Que aquí estamos de paso. Hemos estado hablando sobre que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Que tenemos que tener esa mentalidad que, miren, no se preocupe tanto cuando enfrente la muerte. No se preocupe tanto si pasa calamidades por esta tierra. Si pasa afrenta, angustia, si cualquier persecución, cualquier problemática que se le presente en la vida, nosotros tenemos que aún gozarnos sabiendo que tenemos un futuro por delante mucho mejor, una eternidad con Dios, donde no va a haber más muerte, ni más sufrimiento, ni más dolor. El apóstol Pablo decía que lo que sufrimos aquí no es nada comparado con la gloria venidera que está por manifestarse. Yo pensaba algo. Yo hago las cosas por amor, yo le voy dando vuelta a la mente, madurando los mensajes en mi mente, y digo, yo no hago las cosas pensando en mi recompensa eterna. Realmente no lo hago, no lo practico de esa manera. Yo no sufro por Cristo, ni vivo mi vida pensando en eso, pero es hora de que lo pensemos. Es hora de que meditemos en esas cosas. La palabra de Dios, os he dicho muchas veces en este mensaje, 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de estas cosas, de la venida del Señor y que tenemos que estar preparados para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Lo dice, que por toda la Escritura, claro, Dios ha abierto mis ojos y me está haciendo más sensible, más me está mostrando todo
a través de este mensaje, Dios me va trayendo y ampliando la palabra y entiendo que Dios quiere que siga ahondando en este tema. Entonces, es importante. Yo digo, no hago las cosas pensando en el galardón, aunque deberíamos de pensar en el galardón, porque eso nos hace tener la mirada puesta, el pensamiento puesto, como estamos hablando, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Entendemos? Y de ahí esperamos a nuestro Señor y lo tenemos que anhelar. Pero tenemos que prepararnos para su venida. Entonces, aunque yo hago las cosas, que las hago por Dios y sufro por Dios, las hago por amor. Pero, como decía el apóstol Pablo y nos confronta en 1 Corintios 15, cuando nuestra vida está en juego, cuando viene persecución, cuando viene burla, cuando ya está amenazada nuestra vida, nuestra integridad, ¿verdad? Todo lo que somos, aún nuestras posesiones, todo. Cuando ya están en amenaza, en riesgo, entonces es cuando nosotros tenemos que pensar, tenemos que proyectarnos. Que por eso el apóstol Pablo decía, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, decía el apóstol. ¿Por qué lo decía? ¿Por qué somos los más dignos de lástima si solamente en esta vida nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida? Si realmente los muertos no resucitan, el apóstol Pablo dice, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pero él dice, no, pero más Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces el apóstol dice, ¿de qué me sirve padecer persecución? Padecemos a toda hora, dice. ¿De qué me sirve enfrentarme contra fieras? Cada día muero. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, piensen que el Señor quizás, y esta palabra no la puede recibir todo el mundo, piensen que quizás conforme esté más cerca la venida del Señor, vaya a haber más persecución. Y entonces ahí es donde estas verdades tienen que estar en nuestros corazones afirmándonos, pero fuertemente. Porque entonces es cuando ya por causa de nuestra fe, por causa de la verdad, nosotros tengamos que ser testigos verdaderos de esa verdad y convertirnos en mártires. Porque testigo es mártir, el que da la vida por esta verdad, que es lo que hizo el apóstol Pablo. Daba la vida para que todo el mundo conociera esta verdad. ¿Entienden? Pero porque tenía seguridad de ella y Pablo le decía, para mí mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi morir es ganancia. Pero si yo mientras vivo aquí, yo vivo en Cristo. Yo vivo en Él. Vivo en el propósito de Él, me fundamento en Él, me llena y me sacia Él, vivo para Él, mi vivir es Cristo y morir es ganancia. Y entonces se ve en una dicotomía, en un dilema y dice, sé que tengo que quedarme y me gozo en quedarme aquí porque para vuestro provecho y gozo de la fe y sé que voy a quedar mientras haya una obra que hacer. Pero mi deseo es partir con Cristo, que es muchísimo mejor. Esa misma forma de pensar es la misma forma de pensar que tiene que haber en nosotros. Si tú has resucitado ya con Cristo, tú ahora tienes que buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas terrenales. Lo hemos estudiado. Poner la mira es poner la mente, habla de mente, entrenar la mente de una determinada manera. Entonces, nosotros estamos adiestrándonos a pensar más allá de lo que vemos con nuestros ojos. ¿Entiendes? Cuando uno se limita a vivir en el día a día sin pensar en las cosas celestiales, en las cosas eternas que Dios tiene preparado, y uno se aferra solo a lo terrenal, entonces no está haciendo tesoro en el cielo, como dijo Jesús. No estamos haciendo tesoros en el cielo, estamos siendo necios. Pero usted tiene una cuenta abierta en el cielo. Hay un galardón. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, renunció a los privilegios de ser un príncipe y renunció a los deleites temporales del pecado
porque dice que tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Usted dónde tiene puesta la mirada? ¿Dónde tiene su mente puesta? Porque si no, le va a pasar como esa viejita que estaba en la cama y cuando llegó a la hora de morir, pues se lo voy a poner de ejemplo porque yo sé que a muchos se le ha quedado marcado en la mente. O sea, cuando llegue su día, cuando esté cerca, su muerte, pues usted se va a aferrar a los barrotes de la cama y va a decir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y la viejecita se dormía. Y otra vez cuando se despertaba, se agarraba a los barrotes de la cama en el hospital y decía, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y se dormía. Y se despertaba y no me quiero morir, no me quiero morir. Y al final, ¿qué le pasó? Se murió. Estaba muy aferrada a lo terrenal. Qué hermoso es, como nuestra hermana Blanca, como yo vi a mi padre salir un día enfrentando un cáncer de pulmón, un mes antes de fallecer. Él salió de su habitación, él tenía comunión con Dios y él dijo, me voy con el Señor. El Padre me ha dicho que me lleva con Él. Sin ansiedad, sin turbación, sí, se hizo sus preguntas, él tenía unos planes, él pensaba que Dios iba a usarlo para esto, para lo otro, pero rápidamente se recondujo. Si Dios me llama a su presencia, pues morir es ganancia, es mucho mejor. ¿Entendemos eso? Ahora, cuando la cosa se ponga difícil, nuestro cristianismo sea difícil, ¿usted cree que vamos a ver iglesias? Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si Dios puede traer un avivamiento. Pues claro que sí, pero yo creo que Dios está haciendo así y zarandeando a la iglesia, haciendo un cribaje aquí. Así. Tú estás ahora no sé si se hace o no, pero se cogía, ¿verdad, Paco? Se cogía, tú estás en una obra, ¿no? Trabajando. Antes sí se cogía, ¿verdad? Y se cogía la harina, ¿verdad? Y y para dejar la harina finita para la masa, ¿no? Para la masa y para hacerlo fino, el cemento. Pues Dios va a dejar una iglesia fina, una iglesia hermosa, una iglesia gloriosa. Se acerca su venida y dice que Él se va a encontrar una iglesia santa y sin mancha, sin arruga, gloriosa. Esa es la iglesia que se va a encontrar. Eso no quiere decir que sea una iglesia multitudinaria, no. Van a quedar los que son, los verdaderos, los que tienen su corazón en las cosas celestiales, en lo eterno, donde no están aferrados a lo terrenal, la mente puesta en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba, atesorando las cosas de arriba. Esa es la iglesia que realmente va a persistir, va a perseverar, porque le cree al Señor, se fundamenta en la verdad de Dios y del Evangelio. Pero si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué tengo que enfrentar yo persecución? No, pero yo tengo seguridad. Yo creo al Señor, yo sé que Cristo resucitó y yo me voy con Él. Cuando esté todo preparado, nos vamos con Él. Y eso es hermoso, ¿verdad? Así que Dios nos habló sobre nuestra manera de pensar. Vengan conmigo a Primera de Pedro. Ya estamos en situación. Primera de Pedro, capítulo 1. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, porque si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Poner la mira en las cosas de arriba es poner la mente, el pensamiento, entrenar la mente de una determinada manera, porque tenemos que estar preparados para lo que viene. ¿Entiendes? Así que Dios está preparándonos, enamorándonos de Él primeramente, para que tengamos comunión íntima con Él, y preparándonos para la venida del Señor, porque tenemos que estar preparados cuando Él venga, ¿verdad? De eso habla por todo el Nuevo Testamento, es un compendio de preparación. En el Evangelio de Mateo está todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 hablando de eso, de su venida, de las señales, de estar preparados, la parábola de las 10 vírgenes, cómo tenemos que despertar, ¿verdad? Porque viene el esposo, de la parábola de los talentos, todo. ¿Y qué nos viene a decir Lucas 12 igual? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque no sabéis la hora. Pero el día que no sepáis, el día que menos os esperéis, Cristo va a venir, como ladrón en la noche. Y el que es sabio dice que va a velar. Dice, si el hombre de su casa sabe a qué hora va a venir el ladrón, dice que va a estar despierto. Pone esta parábola, este ejemplo, Señor.
velaría, estaría despierto. Porque no sabe a qué hora va a venir el ladrón a su casa, a minar su casa. Así que va a velar, va a estar despierto. Y Dios quiere despertarnos con amonestación, como vamos a ver. Despertar nuestro entendimiento, despertar nuestra mente para que pensemos con claridad, para que estemos preparados. No sabemos cuándo viene, pero tenemos que ser como el hombre prudente que vela toda la noche porque sabe que viene el ladrón. Y como sabe que viene el ladrón, dice que va a velar. Si viene a la segunda o a la tercera vigilia, no le va a pillar desprevenido. Y dice, bienaventurado es el varón que Dios lo halle de esa manera, velando, ¿verdad? Entonces, eso está en el Nuevo Testamento. Cristo lo explicó a diestra y a siniestra. Y nosotros tenemos que estar preparados, despiertos, ¿verdad? Porque no nos puede venir desprevenido. En 1 de Tesalonicenses 4 y 5, ahí habla también mucho de la venida del Señor, de la esperanza que tenemos en Él. Y habla de que nosotros no podemos dormir como los demás. Porque nosotros somos del día, no de la noche. Que los que duermen, de noche duermen. Que los que se embriagan de noche. Pero que nosotros somos del día y velamos porque esperamos a nuestro Señor. Entonces, y también habla de que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, tenemos que pensar de una determinada manera para poder concientizarnos en estas verdades y que nuestra vida cambie. Que realmente estemos bien cimentados y fundamentados en las verdades eternas, amado. Porque cuando se pone la cosa dura, muchos discípulos se van. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Queréis también iros vosotros? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, ¿qué? De vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El que le crea al Señor se va a fundamentar en esa palabra de vida eterna que Dios tiene. Porque al fin y al cabo nuestra vida es corta en la tierra. Se pasa en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. Somos como una sombra que pasa, como el viento, ¿verdad? Como la hierba que crece, florece y crece a la mañana, a la tarde es cortada y se seca. Eso lo dicen los salmos, ¿verdad? Entonces nuestra esperanza está en el Señor. Ahora, nosotros leímos en 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Sujetar. Sujeta tu mente. El entendimiento es la mente, la forma de pensar. ¿Qué forma de pensar tenemos? Como el mundo. ¿Quién conforma tu forma de pensar? Nosotros sabemos por la Escritura que el hombre es lo que piensa. Tal como el hombre piensa en su corazón, Proverbios 23:7, así es el hombre. Entonces, dependiendo de lo que domine nuestra mente, como nuestra forma de pensar, va a regir nuestra forma de actuar y de vivir. Eso es así. En la mente, de aquí, eso ya lo explicamos el último día. Entonces es muy importante, ahora dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Estar despierto. Significa alerta moral. No estar embriagado con el vino. No estar ebrio, sino que estar bien despierto. Alerta moral. Abstenerse del vino significa. Ahora, necesitamos esa claridad mental. Ceñir los lomos de mi entendimiento es que no me va a conformar la mente, mis pensamientos, el mundo, sino la palabra de Dios. Yo voy a pensar con la palabra de Dios, no como piensa el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, viviremos como Cristo. ¿Entendemos? Entonces, cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, quiere decirse que es importante que nosotros reconduzcamos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Porque si usted no sujeta sus pensamientos van a volar por aquí, por allí, va a dejar que se los moldee el mundo y no va a pensar con la mente de Cristo. Hay una traducción que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para que estéis preparados para la acción. Me gusta esa traducción, porque tenemos que estar preparados para la acción. Pero nuestra mente tiene que ser renovada por el Señor, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, como vimos el último día. Entonces dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia. ¿En qué esperamos? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado. Cuando Jesucristo se manifieste, hay una gracia, hay una serie de bendiciones, de bondades que el Señor va a llevar a cabo, que se están preparando y que son muy hermosas para nosotros. Y nuestro galardón, tenemos que tener nuestra mirada puesta en ese galardón, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde dice que está nuestra vida, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nosotros tenemos que esperar, ¿dónde está esperar por completo en esa gracia que va a ser manifestada cuando Cristo venga? Pero para eso nuestra mente no tiene que volar, no vuele tu mente. Eso no quiere decir que usted no piense en estudiar, no piense en labrarse un futuro, no piense en disfrutar de las cosas que Dios le permita disfrutar. Pero siempre, como decimos, el corazón tiene que estar siempre en el Señor. Que Él sea el todo en nuestras vidas. Porque de todas formas, si no es el Señor el todo en su vida, usted no se va a saciar con nada de este mundo. Porque el único que sacia y llena es el Señor. Es el único. Jesucristo. Él es manantial de aguas vivas y sin Él nada somos. Entonces, pero es importante que nosotros esperemos esta gracia que se va a manifestar y nuestra mente esté puesta, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestra esperanza, nuestro corazón en las cosas de arriba. Si usted se miramos un poquito hacia atrás en 1 de Pedro 1:3, vamos a leer rápido unos versículos. Dice, para que sepamos de qué estaba hablando. Sigue hablando de lo mismo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor nos ha hecho renacer. Hemos nacido del Espíritu. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, ajenos a la voluntad de Dios. ¿Entienden? Conforme al príncipe de la potestad del aire, pero ahora somos del Señor. Entonces dice que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. El apóstol Pablo decía que anunciaba la muerte y la resurrección de Cristo hemos visto en ese versículo, para luz de las naciones, para luz de los gentiles, para luz de los judíos. Porque si no, si en esta vida solamente venimos a sufrir y hacemos como las cucarachas, nacen, crecen, se reproducen y mueren, no tiene ningún sentido. Yo he hablado con muchísimas personas mayores en la consulta, cuando yo estaba en el centro de salud, y el 80-90% de mis pacientes eran mayores, de 70, 80 años. Y no se puede imaginar la de penurias, la de historias, la de problemáticas, la de sufrimiento que me contaban y que llevaban arrastrando toda su vida. Y no le veían sentido a la vida. Si no tienes fe, si no crees en Dios, no tiene sentido. Ahora, el que sufre con Cristo, con Dios, sufre con un propósito determinado. Pero sufrir por sufrir, la gente no le ve el sentido. Cuando uno ya lleva unos cuantos años sufriendo y pasan los años 60, 70, 80 y vienen los achaques, la cotera, las pérdidas de seres queridos y infinidad de cosas, amado, enfermedades de todo índole, pues uno no le ve el sentido a la vida. Pierde sentido. A mí me han venido mucha gente a la consulta diciéndome que no tiene ganas de vivir, que no tiene sentido la vida. Pero nosotros, ¿cómo no, que no tiene sentido la vida? Es que nuestra vida está en Cristo. Está en el cielo. Porque nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra mente, nuestros pensamientos están en las cosas de arriba. Si no, nada tiene sentido. Lo que le hace cobrar sentido a la vida es eso. Si no, es que no tiene, yo le aseguro que no tiene sentido ninguno la vida. Y usted lo comprobará. Los jóvenes se les queda muy lejano esto. Pero un día se darán cuenta. De hecho, Salomón dice en el libro de Eclesiastés que más vale ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Saben cuál es la casa del luto, jóvenes? Donde hay un fallecido, donde ha muerto alguien. Dice, más vale ir a la casa del luto que a la casa del banquete, a la fiesta. Dice, porque ese mismo suceso, la muerte, va a ocurrir a todos. Y dice, y el joven lo pondrá en su corazón. O sea, nos da sabiduría también. Ser consciente de que nuestro peregrinar aquí es corto, que estamos de paso, que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Si no nos planteamos seriamente estas cosas,
en nuestra mente y vemos lo que realmente es importante. Las palabras de vida eterna de Jesús, eso es lo importante, amado. Lo demás, el Señor es maravilloso, amado. Su voluntad es darnos vida eterna, resucitarnos en el día postrero. Fíjense lo que dice, yo voy a ir conforme me vienen los versículos. ¿Me puedes poner, Bogani, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40? Miren qué hermoso, miren qué lo que dice el Señor. Miren, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Miren qué lo va a centrar Jesús. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? ¿Cuál es el día postrero? El día de su venida. Está haciendo referencia a su venida, al día de Cristo. Y el Señor, el Espíritu Santo me traía fuerte, miren, me traía todos los diferentes nombres con el que se refiere al día del Señor. Habla del día del Señor. El día del Señor vendrá. El día del Señor. Muchas veces habla del día del Señor. Otras veces habla del día de Dios. Otras veces habla del día del juicio. Otras veces habla de aquel día. O sea, el apóstol Pablo dice que yo ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera y me espera la corona de justicia, la corona de vida que Dios tiene en aquel día para todos aquellos que aman su venida. Aquel día, hay varios versículos que hablan de aquel día, del día del Señor, del día del juicio, del día de su visitación. ¿Entendemos? Ese día está anunciado por todo el Nuevo Testamento. Y en todo el Nuevo Testamento nos habla que nosotros tenemos que prepararnos, ceñirnos, para cuando venga, que nosotros nos vayamos y no tengamos que lamentar ni entristecernos, porque no hemos hecho lo que el Señor esperaba de nosotros. Entonces, fíjense, el siguiente versículo vuelve a repetir, miren cómo lo dice en el versículo 40 del Evangelio de Juan, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, vuelve a repetir. Miren, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Qué es lo importante? ¿Nos proyectamos? Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense la importancia de tener en mente el día del Señor, el día de su venida, el día postrero, ¿entiende? Ahí es donde seremos resucitados y obtendremos la vida eterna. La voluntad de Dios es eso, fíjense. Nosotros estamos muy centrados en esta vida y no nos damos cuenta de que esta vida se pasa rápido. Y si tú no has atesorado para el reino de los cielos, pues entonces tu futuro dependerá, tu eternidad dependerá de lo que tú hayas hecho mientras estabas en la tierra de los vivientes. No es ninguna broma, es la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. En la vida natural nos preparamos, hay gente que estudia mucho, un médico estudia 30 años para tener luego 40 o 50 acomodados. Un abogado, un juez, un notario, los notarios, el otro día hablábamos, ¿verdad? De los notarios, para ser notario no es fácil, hay que estudiar mucho. Tienes que dedicar por lo menos un tercio de tu vida a estudiar, pero estudiar, aprobar oposiciones, no todo el mundo lo alcanza, es durísimo. Pero sabes que ya una vez que eres notario, ya por 2 o 3 firmas, 4 que echas al día, cada firma son 3 o 4 mil euros. O sea, eso es... y te lo dan todo hecho. Tú ya no tienes que hacer nada para vivir acomodado. Pero eso no es nada comparado con lo que el Señor tiene. Y nada, el trocito que vivimos aquí en la tierra no es nada con la eternidad comparado. ¿Entendemos? O sea, es que tenemos que entender. Tenemos que alcanzar las riquezas de pleno entendimiento que habla la Escritura. Entonces dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Nadie se ha perdido? Primera de Pedro 1:3. Somos resucitados para una esperanza viva porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense lo que hay preparado. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero, en ese día postrero, en el tiempo postrero. ¿Entendemos? Hay algo que se va a manifestar glorioso. Y nosotros tenemos que anhelarlo. Fíjense que dice el versículo siguiente, dice, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual Dios quiera que nos pueda impartir. Miren, Dios nos tiene que impartir una fe tan hermosa y tan preciosa, que nos haga realmente, cuando leemos estas cosas, que vibren nuestros corazones, que realmente nos alegremos en las cosas que Dios tiene preparadas y que se manifestarán en los tiempos postreros. Y que es más importante, yo sé que es difícil, conforme vamos adquiriendo años es más fácil pensar en estas cosas, porque ya se va acercando el día. Digo, el día de nuestra... de suspirar, de expirar. También se va acercando el día de la venida del Señor y somos más conscientes. Y despierta nuestro entendimiento para comprender estas verdades. Pero nosotros tenemos que alegrarnos en estas cosas, amado. Hay que alegrarse, hay que gozar si le creemos al Señor en lo que Él... Piense que todo el mensaje está el Señor insistiendo. En lo hermoso que es lo que el Señor tiene, en lo que está preparando, en esa morada celestial. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, pero nos alegramos y nos gozamos en el Señor, en la gloria venidera que está por manifestarse. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo es la fe? Más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense, va a haber una purificación de la fe. Va a haber una criba de los cristianos. Y van a quedar los que realmente son cristianos de verdad, que tienen el corazón puesto y la mirada puesta y la mente puesta en las cosas de arriba. Que buscan lo de arriba, que aman al Señor de verdad y que creen al Señor. Entonces, cuando se manifieste Jesucristo, ahí se va a ver si tú tienes fe, si no tienes fe, porque ahí es donde realmente se va a descubrir quién es el verdadero y quién no es. Entonces, fíjense que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la fe que necesitamos y que nos va a llevar a donde Dios quiere y a la herencia que Dios quiere. Dicen, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No voy a seguir, pero para hacerlo corto, pues ya nos saltamos al 13, que es lo que habíamos leído. Por tanto, ¿qué decía? ¿Por qué me he rebobinado para atrás? Para que entendamos por qué dice por tanto. Porque ese por tanto está conectando la parte de atrás con la de adelante. Entonces ahora entendemos mejor por qué dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Porque nuestra mente quiere volar, porque nuestra mente la quiere conformar el mundo, porque nuestra mente, si no dejamos que sea Dios el que la moldee y la module, será el mundo, será nuestra carne, serán nuestros deseos, y no, estas verdades eternas no penetrarán en lo más profundo de nuestro corazón y nos harán anhelar y vivir conforme a ellas. ¿Entendemos? Ahora, si nosotros saltamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Segunda de Pedro 3 dice, amados,
esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense que habla de limpio entendimiento. Mire, esto es muy profundo, hay mucho aquí que analizar. Hay muchas enseñanzas que sacar de aquí. Porque, ¿qué es lo que quiere el apóstol? Despertar, ¿qué? El entendimiento. Un entendimiento que ya ha sido limpiado, gloria a Dios. Porque, como vimos en la última predicación, hablamos de la vanidad de la mente en el mundo, ¿cómo se anda? En la vanidad de la mente. ¿Qué habla en Romanos 1? Habla de hombres, que ahí habrán hombres corruptos de entendimiento, con el entendimiento, la forma de pensar corrupta, y dice entenebrecida. También habla de entenebrecida. Fíjate, cuando habla de la mente, del entendimiento, y eso quiere decir la forma de pensar de las personas, habla de vanidad de la mente corrupta, una mente corrupta y una mente entenebrecida, entre otras cosas. Ahora, el que ha sido iluminado por el Señor, la luz del Señor ha resplandecido sobre nosotros, su palabra. Ahora tenemos la mente de Cristo, hemos nacido de nuevo. Nosotros ya tenemos que tener un limpio entendimiento. Pero fíjense que aunque hay limpio entendimiento, dice que tenemos que despertar. Tenemos que despertar. ¿Cuántas vírgenes durmieron? 10. No caiga en la trampa. 10. Las 10 se durmieron, pero 5, ¿verdad? 5 tenían aceite en sus vasijas y despertaron. Estuvieron preparadas, estuvieron velando y preparadas con aceite, porque tenían aceite en la vasija, no solamente en la lámpara, y tenían para iluminar, para dar luz, que es lo que el Señor quiere que seamos. ¿Cómo sabe usted que está preparado para la venida del Señor? ¿Cómo lo sabe? Que usted está despierto, está haciendo luz. Usted tiene aceite no solamente en la lámpara, no solamente ilumina por un tiempo, sino todo el tiempo, porque tiene aceite, no solamente en la lámpara, sino en la vasija. Está haciendo luz, está haciendo de buen testimonio, está haciendo las cosas que son agradables delante del Señor, viviendo para Él, porque eso es luz, eso da testimonio a todos. Entonces habla de despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Y en la segunda carta, en la primera carta decía que teníamos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios y esperar por completo la manifestación del Señor Jesucristo en la gracia que nos ha sido dado para que nuestra esperanza esté en Él. Y vivamos conforme a esa verdad, preparados. ¿Entendemos? Como extranjeros y peregrinos, habla mucho el apóstol Pedro también. Y aquí dice que vuelvo a escribiros porque es necesario que despierte con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Y de qué está hablando en este capítulo? ¿Qué pone? El día del Señor. ¿Qué pone en su Biblia? El día del Señor vendrá. Y ahora va a hablar de su venida y cómo tenemos que apresurarnos y prepararnos para su venida. ¿Entendemos? Pero para eso hay que despertar nuestro limpio entendimiento. Nuestra mente tiene que ser moldeada por Dios y tiene que ponerse en las cosas de arriba. Nuestros pensamientos no tienen que ser dominados por este mundo, sino solamente por Dios. Si usted da una página para atrás, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, dice el apóstol Pedro, el despertaros con, ¿cómo se despierta? Con amonestación, con exhortación. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Despertarnos con amonestación, con exhortación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Fíjense, ¿el cuerpo qué es? Un cascarón. Por un tiempo. Pero Dios tiene un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, al cuerpo de su gloria.
Dice, yo voy a abandonar ya el cuerpo, me queda poco ya que estar con vosotros, pero yo mientras esté aquí, yo me voy a encargar de recordaros estas cosas, porque estas cosas son realmente importantes. Yo tengo que despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense la tranquilidad y la paz, como yo les decía antes, como vi a la hermana Blanca, como vi a mi padre. El Señor ya me ha dicho que me voy. ¿Entiendes? Voy a abandonar el cuerpo este. Pero yo me voy con toda tranquilidad, porque encima de todo, este cuerpo me causa mucha molestia. Pero tengo un cuerpo glorificado, que es incorruptible, que no enferma, que es eterno. En eso nos podemos gozar. Entonces, por eso dice el versículo 15, procuraré, 14 o 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y sabe de qué estamos hablando? Si usted rebobina un poquito, en el 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada, ¿qué dice? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir, fíjense, estas cosas las sabéis, como nosotros las sabemos, pero puede ser que aún estemos dormidos. Que no estemos bien preparados. Que no estemos realmente viviendo como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Que realmente nuestra mirada, nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón no esté puesto allí, aunque tú lo sepas. Tú lo sabes, lo dice la palabra, sí, pero no lo practicas, no lo vives. Estás demasiado aferrado a lo terrenal. Perdónenme, mis amados, yo no elijo las palabras me eligen a mí. Pero la única forma de despertar es con exhortación y amonestación. Al apóstol no le molestaba y lo tenía por justo el hacerlo, porque es necesario. Ahora, muchos dirán, vamos a ir cerrando el mensaje, terminando de leer esto. Dice, si seguimos leyendo en segunda de Pedro, capítulo 3. Bien, ha dicho que escribe por segunda vez para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, o sea, hay una verdad gloriosa que se les ha anunciado y es la venida del Señor, pero hay que tener en cuenta una cosa. Antes de entrar en materia va a decir, cuidado porque hay burladores que se van a burlar de todas estas cosas. Usted sabe que se van a burlar. Cuando usted le diga, eso cuando el apóstol Pablo estaba en el Areópago y todo iba muy bien, la predicación y tal, cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Ya te escucharemos sobre esto en otro momento. ¿Ustedes han leído la Escritura? Eso lo dice así. Cuando Pablo realmente les anunció a un Cristo, o sea, que había que arrepentirse, que Cristo había muerto por nuestros pecados, pero que Él había resucitado y que ahora todos teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer por la fe en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y le explicó la salvación. Pero les habló de la resurrección de los muertos, dice la Escritura, y dice, y cuando ya le habló Pablo de la resurrección de los muertos, todos se fueron y dijeron, no, ya te escucharemos en otro momento. La gente no quiere saber nada de esto. Y se va a burlar. Pero yo no me burlo. Esa es mi esperanza. Y en eso nos alegramos y nos gozamos. Y no hay cosa más hermosa que estar uno preparado para la venida del Señor. Recuérdenme estas palabras, ¿eh? Un día le van a hacer falta. Muy bien. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran
voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Ahora el Señor hizo una promesa a Noé, ¿recuerdan? De que no iba a volver a destruir la tierra con inundación, con agua. Por eso sale el arco iris cuando llueve. Y cuando sale el arco iris, entonces usted respire tranquilo y diga, es la señal del pacto. Porque si no, con la maldad que hay hoy día, hasta dónde ha subido la maldad, el Señor podía no ponerle freno a la lluvia. Imagínense, aquí nos ponemos a temblar en San Pedro del Pinatar cuando llueve un poquito. Imagínense si yo una vez estaba lloviendo tanto una noche que yo ya vi, me asomé y en el patio ya estaba llegando el agua a la repisa de las ventanas del bajo y llovía tanto, era algo como cuando se abren, como dice en el Génesis, ¿no? Que se abrieron las cataratas, las fuentes de los abismos y que empezó ese derramamiento así de agua a cántaro, ¿no? Que eso, miren, unos minutos lloviendo así y se inunda toda la tierra. O sea, es exagerado cuando se abren las fuentes de los abismos y los cielos y cae el agua así. Una vez salió, el año pasado, en Murcia, grabaron cómo literalmente, o sea, era impresionante. Nada, llovió menos de 5 minutos en Murcia y se anegó todo de agua y puso a todo el mundo en jaque. Pero nada, unos pocos minutos, pero alguien grabó cómo no se veían gotas caer, o sea, se veía caer el agua como si abrieran el cielo y cayera así, ¡buah! Así, como se suele decir, a cántaro. Está lloviendo a cántaro, ¿no? Como una fuente derramándose sobre la tierra. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero podemos estar tranquilos en ese aspecto de que el Señor ha hecho una promesa a Noé, porque Dios agradó a Noé y hizo un pacto con él de sacar el arco iris, de poner el arco iris como señal del pacto y no destruir la tierra a pesar de la maldad del hombre. Pero cuidado, porque no va a ser destruida la tierra por agua, pero ahora va a decir que va a ser destruida por fuego. Y eso es una realidad y tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo, tenemos que estar preparados, amado. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual el mundo antiguo pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día. Ese día postrero, el día del Señor, el día del juicio, el día de su... No va a venir como un cordero, el Señor no va a venir como un cordero. Como un cordero vino en su primera venida, a cargar con nuestros pecados, a derramar su sangre preciosa para limpiarnos a nosotros, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero la segunda venida, amárrese, usted los machos, tenga usted el cinto de la verdad bien puesto, viva conforme a la verdad, porque lo que viene no es poca cosa. La gran tribulación va a ser, pero ya los que vamos a ser arrebatados con el Señor nos libramos de esa destrucción tan tremenda. Fíjense que dice que está reservado el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impíos es malvados, hombres malos, burladores, se burlan de Dios, de lo que tiene que ver con Dios, de todo lo que se les dice, del testimonio que se les da. Usted va con amor a darle un folleto, a hablarle del amor del Señor, a bendecirle, a traerle una palabra de fe y esperanza, y la pisotean y se burlan. Viven según los antojos de su corazón, según sus propios deseos, hacen lo que les da la gana, viven para el placer. Pero nosotros, la muerte del cristiano, amado, no es como en el mundo, la muerte y el dejar los placeres, sino es entrar en una vida muchísimo mejor que anhelamos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al final es el amor del Señor lo que retrasa su venida.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso hay que velar, hay que estar despiertos, porque tú no sabes cuándo el ladrón va a venir a minar tu casa. Así que dice Jesús, bienaventurado es el que vela y espera. En el cual, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Y ahora miren lo que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, ¿qué dice? Esperando y apresurándoos para la venida del día, ese día postrero, ese día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero miren, voy a dejar que la Escritura siga hablando por sí misma. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevas. Miren, cuando todo esté aquí, todo siendo consumido por el fuego y deshecho, y venga la gran tribulación sobre los hombres impíos y malvados, burladores, ¿sabe dónde usted va a estar? En esos cielos nuevos. Todo destruido y quemado, pasado por el fuego, pero nosotros, ¿dónde vamos a estar? En esa gloria venidera que está por manifestarse, en esa nueva Jerusalén, en esas cosas que están por manifestarse, que están preparadas para ese tiempo postrero, para ese día de Dios, ese día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Dicen Tesalonicenses, estará como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el Señor, amado. Yo no me alegro por estas cosas, pero esto nos tiene que hacer realmente despertar nuestro limpio entendimiento para que nosotros vivamos conforme a estas verdades y realmente también suframos por todos aquellos que no conocen al Señor. Y que no nos desanimemos cuando se burlan, que no nos desanimemos cuando no creen, sino que nosotros, si tenemos que sufrir, afrenta por causa del reino. Si tenemos que sufrir persecución y burla, nosotros estamos seguros y confiados en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros esperamos, cuando todo sea deshecho, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ahí no va a haber más maldad, desigualdad, sino que va a haber equidad, justicia, verdad. El Señor, Él va a hacer todas las cosas hermosas y perfectas. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque estamos en espera de estas cosas. Procurar es hacer de algo el propósito de uno, con diligencia, con prontitud, con fervor, con diligencia que tenemos que hacer, hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren, yo hacía un pequeño viaje por el Nuevo Testamento y es que todos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, las diferentes cartas, Santiago también habla de que tenemos que tener paciencia y actuar correctamente porque la venida del Señor se acerca. Todos siempre tienen en el centro de su mensaje y de sus corazones el transmitir estas verdades a la iglesia para que estén preparados, porque tenemos que anhelar y tenemos que estar preparados. Y como decía ahí, que se me ha ido de la mente, apresurándoos, dice, para la venida del Señor, para el día de Dios. ¿Qué significa apresurándoos? ¿Qué significa apresurarse? Apresurarse es darse prisa, ¿verdad? Pero también hay muchas traducciones que dicen
que cuando nosotros nos damos prisa en obedecer, en agradar al Señor, en hacer las cosas que son piadosas, vivir en santidad, con el corazón puesto en esas cosas eternas, hermosas, en el cielo, nuestra mirada dice que eso también hace que el Señor apresure su venida. O sea, tiene doble significado. O sea, hay que darse prisa en hacer las cosas que Dios desea, porque el día del Señor viene. Y entonces al mismo tiempo, cuando nosotros nos apresuramos en eso, entonces también apresuramos la venida del Señor. ¿Y usted quiere que venga el Señor? Yo creo que sí, ¿no? A no ser que esté ahí en medio de un proyecto muy ilusionado, aferrado a lo terrenal, pero porque no sabemos lo que Dios tiene allí. Es mucho mejor. Esto no es nada. Miren, esta mañana tenía un devocional, con esto termino ya. Esta mañana tenía un devocional con mis hijos. Y de repente yo le he dicho a mi Samuel, ¿qué quieres? ¿Juan 3, Juan 4? Me ha venido así, Juan 3, Juan 4. Y me ha dicho, Juan 3, Juan 4, la mujer samaritana ya lo tenemos muy oído. Bueno, vale, aunque eso nunca hay que cansarse de escucharlo, porque son verdades muy poderosas. Y entonces, Juan 3, Jesús y Nicodemo. Fíjense lo que en esa conversación con Nicodemo le dice el Señor. Nicodemo viene de noche porque era de los fariseos, un dignatario, un maestro de la ley, pero era de los fariseos y rechazaban a Cristo. Así que viene de noche porque no quiere encubiertamente que nadie lo vea. Y Jesús, mira, antes de que él pregunte, le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Recuerda la conversación? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo entrar dentro del vientre de la madre y volver a nacer? ¿Cómo puede ser eso? Dice, si tú no naces de nuevo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes, se lo resumo, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo dice, ¿pero cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? Y se maravilla de esa verdad. Porque el milagro, como decía mis hijos esta mañana, el milagro del nuevo nacimiento, ese es el mayor milagro que existe. Nacer del agua y del Espíritu, eso es el mayor. Yo les explicaba, por mucho que uno quiere hacerle entender a alguien las verdades eternas del Señor y que viva la vida cristiana, si no han nacido de nuevo es darse contra una pared. Solamente Dios puede hacer ese milagro. Y ese, el mayor milagro, no espere usted, miren, si ya Dios le ha hecho nacer de nuevo, ese es el mayor milagro que Dios ha obrado en su vida. Porque eso ya le va a permitir vivir el reino de Dios. Entrar, vivir y recibir la herencia que Dios tiene para con nosotros reservada para nuestra gloria, amado. Que tiene algo muy hermoso. Y yo le decía que eso es lo más hermoso. Pero Nicodemo se maravilla y Jesús le dice, no te maravillas de esto que yo te he dicho. Te cuesta creerlo, dice. Y le dice, si yo os he hablado cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si yo te cuento las celestiales? O sea, a Nicodemo, como maestro de la ley, como un rabí que era importante dentro de los fariseos, muy importante, no le entraba en la cabeza que una persona pueda nacer de nuevo, que es el mayor milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y eso le chocaba y le maravillaba y dice, ¿pero cómo? Eso no puede ser, ¿cómo puede ser? Y Jesús le dice, si tú no crees esto, que es tan sencillo, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales? Si nosotros nos pudiéramos, de verdad, el apóstol Pablo fue ascendido al tercer cielo y ve cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Tuvo una revelación, una visión de las cosas que se están preparando en el cielo y que van a ser manifestadas en el tiempo postrero, en el día del Señor. Entonces, no tenemos ni idea, de verdad. Sí, y yo decía esto porque muchas veces estamos aferrados a lo terrenal. Mi casita, mi coche. Venga, que ya acabo la carrera, que me voy a casar. Ay, ¿qué tal? Que ahora voy a ganar, que ahora voy a comprarme, que ahora tal, que... Y no sabemos. Yo no digo que no disfrutemos la vida, que Dios quiere vernos gozosos y alegres. Pero lo más importante de todo es lo celestial. Tal el terrenal, así los terrenales. Tal el celestial, así los celestiales. Hay una gran diferencia entre lo terrenal y lo celestial.
Y nos cuesta entender lo terrenal. Imagínense lo celestial y lo que Dios tiene preparado. Tenemos que afirmar nuestros corazones en las cosas de arriba. Amén. De donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Según tus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Donde ya no va a haber corrupción. Dice que la misma naturaleza gime. Y nosotros gemimos también dentro de nosotros mismos esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo, Señor. Dios mío, qué hermoso, qué cosa, qué tendrás preparado en el cielo, Señor. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que vamos a vivir allí. Y el apóstol Pedro, Pablo, Santiago y todos se esforzaban en despertar a la iglesia con estas verdades para que vivamos conforme a ellos y apresuremos. Nos preparemos y apresuremos la venida del Señor. Porque es hermoso, es lo que más tenemos que anhelar, desear. Cuando dejemos este cuerpo, entonces nosotros sabemos que tenemos algo preparado muchísimo mejor. Dios mío, en eso tenemos que gozarnos, en eso tenemos que alegrarnos y tenemos que estar preparados. Velad y orar. Dice el apóstol Pedro también en 1 de Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Señor, no le queda mucho a esta vida, Señor, al ritmo que vamos. Pero nosotros esperamos esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más injusticia, más maldad. Tanta maldad que vemos por doquier, tantas injusticias que se cometen cada día, Señor. Pero un día sabemos que estaremos contigo y que todo será hermoso, precioso, maravilloso. Lo que tú estás preparando es muy grande, y en eso nos gozamos, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Levanta una iglesia bien apercibida, que despierte, que Señor, que despiértanos, Señor, despiértanos, Padre. No seamos como los demás, como los que son de la noche. Nosotros somos del día. Tú eres el que nos habla tu palabra para que estemos preparados para todo, Señor, para tu venida. Gracias, papá. Oh, Señor, que estas verdades eternas, Señor, hagan mella en nuestro corazón. Señor, queden bien aposentadas ahí, bien arraigadas y nos cimentemos en ellas, Señor. Y vivamos con nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Que busquemos lo de arriba. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y nos gozaremos y nos alegraremos. Y como dice en el Salmo 145, nosotros te alabaremos y te adoraremos eternamente y para siempre. Porque tú eres un Dios eterno, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que dice, este Dios nuestro es Dios nuestro y nos guiará más allá de la muerte. Y ahí te adoraremos, te alabaremos por toda la eternidad. Porque tú, Señor, nos vas a impresionar. Es tan hermoso lo que tienes preparado que la alabanza brotará de nuestras bocas, de nuestros corazones, Señor, con júbilo, con alegría, Señor, porque nos vamos a gozar en ti, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos saludamos y despedimos.